Eh, Buenas tardes, doctor Ernesto Cuadro Vargas. Muy buenas tardes a los presentes del Colegio de Ingenieros del Perú y a todos los presentes que nos siguen por el canal de nuestro colegio CIP TV y por las redes sociales que se transmiten. Les saluda el ingeniero Abel Salazar, coordinador de este programa como responsable y miembro del Comité de Conectividad de Banda Ancha. En esta oportunidad les presento al doctor Ernesto Cuadros para tener en este conversatorio que nos ilustrará sobre el tema ¿por qué el Estado no desarrolla su arquitectura digital en simultáneo con la transformación digital? Doctor Ernesto, nos es grato de verdad y significativo tenerlo en esta entrevista, aún así con los imprevistos que uno tiene, pero sin embargo usted aportará como academia al desarrollo de la conectividad en nuestro país, porque le damos la bienvenida para escucharle su primera palabra, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, ingeniero Abel, y al Colegio de Ingenieros por tratar estos temas que son ciertamente muy relevantes para todo el país, ¿no? Y con mucho gusto de poder participar el día de hoy. Bien, repito el nombre de nuestro entrevistado, es el doctor Ernesto Cuadro Vargas, que tiene el cargo de miembro del Board of Government de la IEEE, o mejor dicho, miembro de la Junta de Gobierno de la IEEE, ¿no? El doctor Sí, Cuadros dispone en su hoja de vida como sigue. Graduado en maestría y doctorado en ciencia de la computación en ICMC de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con estudios en conjunto con Carnegie Mellon University, USA, y la Universidad Técnica de Berlín de Alemania en el año 2002. Tiene el grado de ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Además, tiene el grado de doctor de ciencia de la computación obtenido en la Universidad de San Agustín de Arequipa. Es fundador y miembro de la Sociedad de Computación Peruana y ha ocupado la presidencia en los periodos 2001 al 2007 y en el 2009. Además, el profesor Cuadro Vargas también ha desempeñado como secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Informática, CLEI 2008-2016, y miembro del Educational Activities Board of IEEE desde el 2006-2009. El doctor Cuadros ha sido invitado como expositor en diversos eventos internacionales en Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Rusia, entre otros. Sus principales áreas de interés pues, son la educación superior en la computación, recuperación de información por la similaridad, métodos de acceso y redes nacionales. Doctor, es encomiable su hoja de vida. Bien, como se Eh, indicó, el tema que se tratará es ¿por qué el Estado no desarrolla su arquitectura digital en simultáneo con la transformación digital? Doctor, pasamos a la siguiente pregunta, doctor. sí, La mira, primera bueno, pregunta para nosotros sería, ¿cuál es el estado actual de estandarización en las instituciones que intercambian la información en el Estado? bueno, lo que sucede en primer lugar es que cada institución está diseñando su pieza tecnológica por su cuenta, por su lado, y no existe un estándar establecido por alguna entidad, ¿no? Que dígase el Estado, PCM o la Secretaría de Gobierno Digital, no existe criterios de homogenización. Por lo tanto, es como que fuésemos a crear un rompecabezas y 10 personas, pues cada una de ellas construye su propia pieza, pero no hemos coordinado cómo es que esas piezas van a encajar después, ¿no? Entonces, después de un año, las 10 personas traen sus piezas, pero con diversos materiales, de diversas formas, y alguien por ahí está pensando que de esa forma vamos a poder construir un edificio de 100 pisos, ¿no? O sea, podríamos construir algo de 5 centímetros de altura, pero eso no está en el camino de construir un edificio de 100 pisos de altura, ¿no? O sea, O sea, cada no hay, uno se inventa básicamente su pieza sin ningún tipo de estándares. o sea, no hay un ordenamiento, una organización, una directiva, un orden. No. Bien, doctor. ¿Dónde deberían depositarse los datos de las instituciones del Estado ingeniero? O doctor. Eh, bueno, los datos por recomendaciones internacionales deberían estar siempre en tres lugares.
y esos lugares físicamente deben estar distantes con el objetivo de prevenir alguna caída, digamos, ¿no? Si es que imaginémonos que ocurre un terremoto en el punto uno, pues el punto 2 debería estar lo suficientemente lejos como para que no sea afectado por el mismo evento, ¿no? Lo que sucede en el Perú es que tenemos básicamente todo en un punto central, en la ciudad de Lima, y el día que hay un terremoto, que sabemos que lo va a haber porque estamos frente a la falla eh, eh, el cinturón de fuego, digamos, a la falla de Nazca y todo eso, pues todo el Perú se va a quedar desconectado, ¿no? Y la pregunta también es, ¿quién ha diseñado eso? Pues, ¿a quién se le ha dicho que los datos del Ministerio de Salud tienen que estar en el edificio del Ministerio de Salud? O los datos del Ministerio de Educación tienen que estar en el edificio del Ministerio de Educación, ¿no? Eso Claro. produce una centralización tremenda que va a funcionar cuando yo tenga pues 5 o 10 o 30 consultas, ¿no? Pero resulta que en el Ministerio de Educación son 8 millones de escolares, son 400.000 docentes. Entonces, en el momento que una buena cantidad de esos docentes o escolares accedan a esa información, va a generar un colapso inmediato en cuanto a red, porque está formando un cuello de botella, en cuanto al procesamiento, porque el servidor va a tener que procesar toda esa cantidad de pedidos, y en cuanto a base de datos, o sea, estamos cometiendo tres errores simultáneos, ¿no? Estamos formando un cuello de botella en red, en base de datos y en procesamiento. La pregunta es, ¿quiénes han diseñado eso? ¿No es cierto? Claro, Y obviamente eso perfecto. es un tremendo error, pues, ¿no? Entonces, por ello no es recomendable que tener un centro de datos solamente o en la costa o específicamente en Lima, ¿verdad? Ni Bien, hablar, ni en Lima, ni en toda la costa, porque además un centro de datos es, no estoy hablando pues de 5 de 10 máquinas, ¿no? Un centro de datos de las dimensiones de Facebook es más o menos el tamaño del Estadio Nacional, de todo el área verde del Estadio Nacional. Entonces estás hablando de poner 10.000, 20.000 máquinas. Entonces yo no voy a poner algo que calienta frente a una zona caliente como es la costa. Y tampoco puedo ponerlo en la selva. Entonces, de forma natural, eso debería haber sido diseñado buscando lugares fríos y con viento, y eso en el Perú sucede pues en la sierra principalmente, ¿no? bien, doctor. Entonces, pensando en toda esa, la calidad de la arquitectura digital, doctor, ¿qué nos podría decir de qué tipo de profesionales deberían participar más allá del tema de servidores, conectividad, para poder construir la arquitectura digital del Estado peruano? Mira, hay como dos grandes capas en esto, ¿no? Uno es el tema de hardware y conectividad, que es la parte baja, digamos, ¿no es cierto? Servidores y conectividad, fibra, por ejemplo, fibra óptica. Y ahí, pues, indudablemente necesitas mucha gente especializada en esa línea. Pero encima de eso, necesitamos muchísima gente que sepa hacer software para esas dimensiones. Cualquier profesional, cualquier profesional medianamente preparado, sabe un poco de lenguaje de programación, sabe conectarse a una base de datos y por ahí te hace consultas y te hace una app. Pero ese mismo profesional no está preparado para desarrollar algo, por ejemplo, para atender la demanda de 15.500 centros hospitalares de forma simultánea, que son los números reales que Perú tiene. Nosotros en el Perú tenemos 114.000 servicios educativos que funcionan en 48.000 locales físicos de los colegios, ¿no? Entonces, en el momento que yo tengo esa demanda, ese gran volumen de información llegando por segundo, ya no es el mismo profesional. Y ese tipo de profesional es un profesional en ciencia de la computación, justamente, ¿no? Y de hecho aprovecho para hacer una pequeña corrección, porque yo básicamente nunca en mi vida he firmado como ingeniero, a pesar de que la universidad donde yo estudié efectivamente me dieron ese diploma, porque cuando salía a estudiar a otros países, una de las cosas que me pasó es que el grado de ingeniería de sistemas simple y sencillamente no tenía ningún tipo de definición a nivel nacional y también y tampoco a nivel internacional. Resulta entonces que en Brasil o en Alemania no se sabe qué cosa es eso, ¿se dan cuenta? Y por eso es que toda mi formación posterior fue hacia ciencia de la computación, que es donde yo me desarrollo inclusive en la actualidad, ¿no? Caramba. Bien, doctor, ¿por qué nos cuesta tanto entender que debemos avanzar de manera ordenada para Porque somos un atender país todas que ha las vivido. necesidades del país, ¿no?
es porque somos un país que ha vivido durante muchísimo tiempo en medio de mucha mediocridad y la mediocridad arrastra y contagia, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa que es mucho más importante mantener la costumbre que hacer una cosa distinta, ¿no? Y hacer una cosa distinta requiere pensar distinto, requiere, por ejemplo, que yo sea capaz de detectar qué cosas están mal y que sea capaz de corregirlo. Pero hay mucha gente que en el Perú, cuando decimos eso, piensa que eso involucra aceptar la culpa de que yo me equivoqué hace 30 años. O sea, si algo se hizo mal hace 30 años, pues hay que corregirlo. Y en ese aspecto el Colegio de Ingenieros pues tiene un rol fundamental, ¿no? Porque si hace 30 años se tomaron decisiones tecnológicas, digamos que en su momento podrían haber sido coherentes, eso no significa que tengamos que vivir de eso los próximos 50 años, ¿no? Tenemos que ser capaces de aprender, tenemos que ser capaces de desaprender, de reconstruir aquello que ya ha quedado obsoleto, y por eso nos cuesta tanto, porque una de las características que todo profesional hoy en día debe tener es la capacidad de aprender a aprender solo, ¿no? A mí no me causa ninguna gracia, por ejemplo, y no lo digo, digamos, en ese sentido, no me causa ninguna gracia el hecho de haber estudiado una carrera de 5 años para que después, en la primera media hora de clases en la maestría, me hicieron notar que ya se habían pasado todo lo que yo sabía, digamos, ¿no? Eso no es algo muy, que te cause mucha alegría, digamos, ¿no? Sin embargo, yo tengo dos alternativas, ¿no? O me quedo ahí defendiendo que el título que me dieron estaba bien, o soy capaz de reconstruirme, y si me reconstruyo, pues tengo que girar y buscar nuevos horizontes y volver a estudiar y hacer un montón de cosas nuevas, pero eso es lo que me permite evolucionar. Si yo no soy capaz de tomar ese proceso de reconstrucción, pues me voy a quedar estancado, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en el Perú en muchos casos. Nos quedamos estancados porque estamos mirando cosas que se hicieron hace 30 años y que no somos capaces de decir, ¿sabes qué? Esto ahora ya es obsoleto, esto ahora ya no sirve, ¿no? Ya no sirve y tenemos Mm, que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. Y eso nos cuesta claro. muchísimo, ¿no? Es un proceso bien complejo, ¿no? Porque requiere un nivel de preparación más profundo, requiere muchos aspectos, pues, ¿no? Que no siempre estamos dispuestos a poder tomarlos, ¿no? Entonces, ¿qué características generales debería tener esta arquitectura, doctor, para atender todas las necesidades del Ah, país? son varias características combinadas, ¿no? Por ejemplo, la conectividad no puede apuntar hacia puntos centralizados, ¿no? Como decía hace un rato, no puede ser que la base de datos yo la ponga en un solo lugar. Base de datos del Ministerio de Salud, la pongo en el Ministerio de Salud. Entonces ya estoy generando un cuello de botella. Eso es un problema en conectividad. La conectividad debería tener forma de malla, ¿no? Y siendo más técnicos, porque estamos en el Colegio de Ingenieros, entonces, siendo más técnicos, deberíamos apuntar en cuanto a conectividad a formar una triangulación desde la UNEI. ¿Y qué cosa es eso? Es conectar todos los distritos con los distritos colindantes y se van a ir formando triángulos. Esos triángulos son el trazado inicial de nuestra red de conectividad de Internet en el Perú. Y no lo hacemos. Eso dentro del Perú. Hacia afuera de Perú también deberíamos tener un cierto grado de conectividad que no apunte hacia salir por la costa siempre. Es decir, nosotros deberíamos tener redes de fibra óptica entre Iquitos y Manaos, por ejemplo, ¿no? Entre la costa y Asia y China, por ejemplo, ¿no? Eso deberíamos tener. Entonces, eso es en cuanto a la conectividad. En cuanto a procesamiento, que es como el segundo nivel, nuestros servidores no pueden estar en un solo lugar. Entonces, yo no puedo poner mi centro de datos en un solo lugar. Tengo que tener centros de datos bastante considerables de forma distribuida en todo el territorio nacional. Ese es el segundo nivel. En el tercer nivel tengo el tema de almacenamiento de información. El almacenamiento de información no lo puedo tener en un solo lugar. Mi base de datos no puede estar en un solo lugar. Entonces, ¿eso qué significa? Que como yo ya tengo 20.000 servidores distribuidos en todo el territorio nacional, debo tener un modelo de base de datos que corra en 100 o en 200 o en 5.000 o en 10.000 servidores a nivel nacional. Entonces, encima de la base de datos, yo comienzo a crear pequeñas piezas de software que también van a ser distribuidas en esos 20.000 servidores. Y encima de eso, cuando venga el ciudadano y consuma un cierto servicio, por ejemplo, necesitamos pues pedir cuánto debo de impuestos en el distrito donde yo vivo, pues lo que tengo que hacer es consultar a ese microservicio, pero resulta que hay
20.000 clones de ese microservicio. Por lo tanto, no se forman cuellos de botella. Una vez que yo ya tengo establecidos los microservicios, entonces puedo comenzar a generar aplicativos o páginas web de atención al usuario, pero siempre con una estructura uniforme, con una estructura homogénea. Y esa estructura homogénea, además, tiene que ser totalmente distribuida, ¿no? Y por supuesto que todo eso eso nos abre muchas puertas. Por ejemplo, si yo estoy conversando con un ministro, pues ese ministro necesita indicadores. Esos indicadores tienen que salir de la misma fuente que la policía está consultando, que un hospital está consultando, que el Ministerio de Salud está consultando, que la SUNEDU está consultando. No puede ser que cada uno tenga su base de datos en su modelo particular, con datos redundantes y además inconsistentes, ¿no? En todo el país. Y encima de eso todavía necesitamos ponerle otras capas, ¿no? Como por ejemplo la capa de seguridad. Tiene que haber niveles de control de seguridad desde el nivel del cable abajo hasta el nivel del aplicativo que el presidente de la República tenga en sus manos, ¿no? Todo eso es lo que hay que hacer. Son muchos aspectos, ¿no? Son más o menos un cálculo de unos 10 aspectos que tengo que sincronizar, pero resulta que en el Perú pues nos hemos equivocado en básicamente los 10 de los 10. Entonces, pretendemos que las cosas funcionen habiendo hecho 10 cosas fundamentales mal. Entonces, el asunto pues no funciona por magia, funciona por razones altamente técnicas, porque yo tengo que saber exactamente lo que está sucediendo y por eso tengo que tener un conocimiento muy técnico y muy profundo del software. Esto no se trata de aprender paquetitos. Esto no se trata de aprender los paquetitos de moda y comprarme la base de datos de moda y solito va a comenzar a funcionar algo que yo no sé diseñar, ¿no? Y eso forma parte de la mediocridad, pues que nos ha contagiado un poco, ¿no? Digamos, en todos los aspectos. En muchas instituciones hay eso, ¿no? En la gran mayoría de instituciones hay eso. A veces nos dejamos seguir muchísimo por lo que dice la norma y con todo el respeto y cariño que todos nuestros amigos, abogados, profesionales, merecen, ¿no es cierto?, de parte de todos nosotros, pues ellos caminan a una velocidad tremendamente baja, tremendamente baja. Hoy en día, esto equivale a estar en una carrera de transbordadores espaciales. Y en una carrera de transbordadores espaciales no sirve de nada que alguien aparezca con un triciclo de último modelo, ¿no? Y peor aún si esa persona, con su triciclo de último modelo, viene y nos da un discurso y nos dice, estamos avanzando. Y peor aún todavía cuando dice, ¿sabes qué? Sigan todos mi ritmo porque yo soy el que controla el barco, ¿no? O sea, ni hablar, pues un ingeniero, alguien de números, alguien matemático de números, ingeniería de computación, no piensa de esa forma, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en millones por segundo. Doctor, permítame preguntarle, y en su recorrido por todo el mundo, ¿en qué países más o menos tiene esta arquitectura más o menos desarrollada? Estonia, por ejemplo, Estonia es el país más digital del mundo, ¿no? Es el tamaño de Ica, pero en Estonia, si no me equivoco, son 3 o 4 los trámites que yo tengo que hacer presencial. Uno de ellos es casarme, el otro de ellos es cuando alguien se quiere divorciar, y no me acuerdo realmente los otros dos, pero son solamente 4 cosas que uno tiene que hacer de forma presencial. Y no porque no se puedan hacer de forma digital, sino porque han decidido que ese tipo de cosas tienen que ser presencial, ¿no? Pero todo lo demás es digital, ¿no? Abrir una cuenta bancaria, hacer cualquier trámite, no tengo por qué tener notarios, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer las transacciones totalmente digitales, ¿no? Acabo de volver de China, hace una semana, estuve 3 semanas invitado en 2 eventos bastante grandes y en universidades en China, y los chinos, por ejemplo, no utilizan tarjeta de crédito, ¿no? No utilizan tarjeta de crédito y tienen un mecanismo de pago que es aproximadamente, yo he calculado unas 30 a 40 veces más rápido que los mecanismos de pago que nosotros tenemos aquí, como Plin, como Yape o cosas parecidas. 30, 40 veces más rápido. ¿Y eso no se puede hacer en el Perú? Claro que se puede hacer, pero no se puede hacer mientras mantengamos todo el desorden que tenemos, ¿no? Entonces, China es algo que hay que copiar o hay que traer a esa gente o hay que desarrollar con gente que la haya visto y que entienda la magnitud de la velocidad y eficiencia que eso genera, ¿no? Doctor, ¿qué modelo de base de datos se ajustaría a esta necesidad más o menos? Tiene que ser, mira, yo no quiero recomendar ningún tipo de marca, ¿no? Porque esto no se trata de marcas, pero sí puedo decir algunas que no son, ¿no es cierto?
claro. porque además son muy comunes de uso muy común. No puedo utilizar un modelo relacional. Para esa cantidad de volumen de información no puedo utilizar un modelo relacional. Entonces, por ejemplo, Amazon utilizaba, digo, no puedo decir que utiliza porque eso cambia muy rápido, pero podría ser que sí lo siga haciendo, utilizaba algo llamado Aurora, ¿no? No se usa simplemente acá, ¿no? Nadie lo usa acá. Facebook utilizaba Cassandra, que tampoco es tan comercial, ¿no? Aquí en Google utilizaba BigQuery, ¿no? Que tampoco digamos, se utiliza por acá. Mongo utiliza, perdón, Twitter, que ahora se llama X, utiliza Mongo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué ninguna de esas empresas que manejan ciertamente grandes volúmenes de información, por qué ninguna de esas empresas utiliza base de datos comerciales como las que utilizamos acá, como las que escuchamos aquí, como un SQL Server, como un Postgres, como un Oracle? ¿Por qué no utilizan eso? ¿Y por qué nosotros cuando vamos a mirar una institución del Estado peruano, solamente miramos ese tipo de bases de datos? ¿Y por qué cuando voy a las universidades son absolutamente excepcionales aquellas que están enseñando otras cosas además de lo comercial? Yo diría que un 3% de las universidades en el Perú están formando, porque además he podido visitar y conozco razonablemente bien, digamos, todas las universidades en el Perú por los roles que me ha tocado desempeñar. Y yo diría que no más de 3 instituciones en el Perú están formando gente con perfil internacional. Ah, qué Solamente bueno. 3, de 100, digamos, ¿no es cierto? Doctor, ¿cómo debería ser el Internet para poder interconectar en todo el Perú o a todo el Debería Perú? tener forma, debería tener forma de una malla. De una Ajá, malla, ¿eso qué significa? Conexiones verticales, por ejemplo, bastante fibra óptica entre Tumbes y Tacna por la costa, pero recordando siempre que la costa es un punto débil que tenemos. Entonces también debería haber fibra óptica vertical desde Cajamarca hasta Puno y desde Iquitos hasta Puerto Maldonado. Además, también debería haber redes de fibra óptica, por ejemplo, entre Tumbes, Piura hasta Iquitos, o sea, algo horizontal en la parte superior de nuestro mapa, redes, digamos, desde Chiclayo hasta Tarapoto y conectar con la que se va a Iquitos, desde Lima hasta Pucallpa, ¿no es cierto? Desde Ica, que pueda llegar hasta Puerto Maldonado, desde Arequipa también hasta Puerto Maldonado, es decir, tiene que tener forma de malla, naturalmente. ejes de conexión vertical, Claro, ejes de conexión claro. horizontal, ejes diagonales. Esa es la forma que debería tener nuestro Internet, ¿no? De tal manera que si un servidor o un centro de datos falla, todo sigue funcionando. Naturalmente, sí. Doctor, y en el Perú, ¿cómo deberían conectarse con relación a los otros países? También debería seguir esa misma lógica, ¿no? Por ejemplo, Perú debería tener conexión de fibra óptica directa entre Perú, entre la costa y Asia, ¿no? Porque, bueno, la costa es lo que nos da la cara hacia el océano, digamos, ¿no es cierto? Pero no debería tener una, debería tener dos, de repente debería tener tres. Deberíamos conectar hacia China de forma directa, deberíamos conectar hacia Oceanía de forma directa, de repente hacia las islas Papete que hay en medio del océano, de repente hacia Nueva Zelanda, etcétera. Esa es la forma que debería tener hacia afuera. Deberíamos tener redes de fibra óptica entre Iquitos y Manaos en Brasil, entre Iquitos y la parte interna de Colombia, alejada de la costa, ¿no? Entre Puerto Maldonado y la parte del estado de Acre en Brasil, ¿no? Y que se conecte a toda la red brasileña, entre Puno y Bolivia, ¿no? O sea, no quiero hablar solamente pues de la costa, ¿no? O sea, no puede ser que cualquier correo electrónico que nosotros mandemos siempre se vaya hacia la costa y siempre se vaya por la fibra óptica que siempre va por Estados Unidos. Ah, doctor, finalmente, dentro de su análisis que nos ha brindado, ¿en qué estado o avance tiene la arquitectura digital en nuestro país? ¿Estamos en qué Ah, porcentaje más o estamos, menos? estamos en un porcentaje demasiado bajo, que ni lo voy a mencionar para que nadie se deprima, pero estamos en un proceso de siquiera alcanzar el punto en el cual se entienda qué tan gravitante es tener algo de estas dimensiones. No se tiene, no se tiene. De hecho, mira, el fondo de pantalla que tú tienes, tiene un mapa de Perú, tiene algo parecido a una triangulación de la UNEI. Así debería ser la Internet.
Así Claro. debería ser. Ese fondo ha sido al propósito probablemente, No, pero sí, sí. esa más o menos es la forma en la que debería tener nuestra Y internet, bien, ¿no? doctor, yo de nuestra parte como Colegio de Ingenieros del Perú y el Consejo Departamental y el Comité de Conectividad estamos, digamos, en una, no digamos lucha frontal, sino bastante preocupados del desarrollo de la red dorsal. Yo creo que hay que ser frontales con este asunto porque, o sea, el no hablar con claridad y en una institución que es altamente técnica, el no hablar con claridad es lo que ha permitido que tanta mediocridad se expanda. El Colegio de Ingenieros tiene que hablar alto y claro. Y si es que hemos cometido errores a lo largo del tiempo, pues hay que corregirlos. Hay que corregirlos y hay que avanzar hacia adelante con base técnica, ¿no? Sin política de por medio, porque también eso es una distorsión tremenda, ¿no? Y el tema es que justo la política nos ha afectado durante, yo diría, del 2018 al 2000 actualmente, ¿no? Ahora más o menos se ve que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la viceministra de Comunicación está en una comunicación con nosotros y estamos tratando de soportar dentro de nuestra mejor idea e iniciativa algo que se tiene que hacer ya, ¿no? Sin embargo, hay situaciones poderosas que tal vez nos impiden y eso está demorando el desarrollo de la conectividad por la red dorsal nuestra, ¿no? Que todavía nuestros colegios, nuestros hospitales no están siendo conectados por la red dorsal e inclusive todavía no existe, como dice la ley de banda ancha, red nace y el RNIE, ¿no? Entonces, estamos en ello y esperamos aportar y este aporte que usted nos ha brindado realmente va a ser muy significativo y valiosísimo para nosotros tener la idea correspondiente y seguir avanzando, doctor, y lo tendremos tal vez aportando alguna idea, alguna iniciativa que podamos hacer llegar a nuestros entes correspondientes. Doctor, bueno, Con mucho gusto. sinceramente, muchísimas gracias. Honestamente, muy encantado de tenerlo en esta conversación. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor, y buenas tardes. Y disculpen también los percances técnicos, pero acabo de aterrizar. Muchas Seguramente, gracias. doctor, no hay problema que Dios lo bendiga. Permiso. Usted también. Chao.